Entonces, hemos iniciado la grabación. Muchas gracias a todos por acompañarnos. El día de hoy vamos a tener una sesión muy interesante de ciberseguridad con una persona que nos está acompañando, con un invitado especial que nos está acompañando, que es Juan Marino. Juan Marino trabaja aquí en Cisco y él lidera la estrategia de posicionamiento de ciberseguridad que tiene Cisco para Latinoamérica. Él articula con los equipos de especialistas de mercado y canales las iniciativas para llevar valor al mercado, escuchando y asesorando organizaciones privadas y públicas con el objetivo de mejorar la postura de ciberseguridad. En los 18 años en Cisco, que haya llevado en Cisco, ha estado enfocado en la industria de networking y seguridad, y Juan ha trabajado muy de cerca de los clientes en su trayectoria, en los roles como ingeniero de preventa, especialista comercial y posteriormente como gerente de desarrollo de negocios y gerente de ventas. Juan es reconocido por ser un orador apasionado que siempre busca la forma de abstraerse de la complejidad de la tecnología y traer en su lugar ideas claras que resuenen y provocan acción. Y Juan ha sido profesor universitario en materia de telecomunicaciones en la carrera de Ingeniería Electrónica y como acción de responsabilidad social suele realizar disertaciones regulares para la concientización en el ámbito educativo sobre los riesgos y competencias del ciudadano digital. Con esto queremos, por supuesto, darle la palabra a Juan. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Estamos muy contentos de que puedas participar con nosotros y pues la bolita es tuya y el escenario es tuyo. Gracias, Gabriela. Gracias por invitarme. La verdad que un placer estar acá con ustedes. Gracias por semejante introducción, presentación y solo agregar una cosa, ¿no? Me siento muy cerca de la comunidad de Networking Academy. Tengo gran recuerdo. Yo soy, digamos, egresado de Networking Academy allá por el año 2002. Recuerdo a mi instructor, Daniel Martínez, que me enseñó los primeros conceptos de networking en aquella época. Así que llevo ahí muy cerca del corazón a esta comunidad y me encanta tener esta oportunidad de conversar un poco con ustedes sobre uno de los temas que está en plena ebullición hoy en día, que es ciberseguridad. Digo en plena ebullición como tema de interés, como tema de formación, por supuesto como el ambiente de las amenazas que está evolucionando de manera muy preocupante y por eso también está evolucionando la estrategia de cómo mantener a las empresas y también, ¿por qué no?, individualmente mantenernos a salvo de las inclemencias del cibercrimen. Así que durante esta hora vamos a conversar sobre la ciberseguridad en un sentido amplio, preguntarnos un poco qué significa, cómo se entiende, cuáles son las múltiples dimensiones. Y los voy a invitar a que sean lo más activos que puedan. Ahí, como dijo Gabriela, pueden utilizar el chat para hacer preguntas. Gabriela, si me ayudas monitoreando y me quieres interrumpir cuando ves alguna pregunta, si yo la paso por alto, déjame saber. Por supuesto. Y lo otro que quería pedirte ayuda, porque no sé si yo puedo hacerlo, es si me ayudas a sincronizar el layout para que todos vean la presentación y mi video al costado. O sea, a mí me gusta siempre mantener un enganche visual con la gente y prefiero que me vean más hablándoles que nos quedemos mirando una diapositiva, ¿no? Que tiende a ser algo más bien estático. Así que ahí me dirán si ya pueden ver la presentación. ¿Estamos bien? Sí, se puede. Avanzamos. Bueno, la idea es enmarcar el tema de ciberseguridad dentro de una óptica de la formación, del perfil del profesional y también qué tenemos que hacer cada uno de nosotros desde nuestro rol individual para aportar, ¿no?, en esta industria. Y creo que el primer concepto interesante que yo vengo mencionando con frecuencia es el de cyberfluency, que si lo tuviéramos que traducir al español sería algo así como ciberelocuencia. Creo que este término me lo inventé yo porque no lo encontré en ningún lado, pero hoy en día estamos en un momento en el que hay que lograr articular conversaciones de seguridad a todo nivel, sacar la seguridad de un ámbito técnico, que es donde ha nacido, donde se ha nutrido, pero ya no puede quedarse solo ahí.
porque la capacidad, ahí dice Iván que no me escuchan, ¿es solo él o...? Me parece que es un tema de Iván. Yo voy a solucionarlo aquí en el backend. Ok, gracias. Eh, Hoy estamos en un momento en el que si las conversaciones de ciberseguridad no trascienden todos los estamentos organizacionales, no se logra el nivel de cultura que al final permite un nivel de gestión del riesgo aceptable. Y esa es la idea de cyberfluency. Así como hablamos un idioma, ¿no? El español, o estudiamos un idioma extranjero, y podemos lograr cierto nivel de fluencia o fluidez en ese idioma, también hay que crear esta fluidez en las organizaciones cuando se trata del tema ciber, que siempre está envuelto como en un halo de misterio, ¿no? Y de complejidad. Por lo general no hablo mucho de mi background, pero no sé, en este espacio sí me gustaría contar de dónde vengo, y la verdad es que si me tengo que remontar a las bases, tengo una formación, por supuesto, en tecnología. También tengo una influencia musical. Este es mi padre ahí tocando la guitarra, que fue mi influencia musical en el folclore. Y por eso hoy tengo como dos lados. El lado A, podríamos decir, que es el de especialista en ciberseguridad, y me gusta siempre encontrar espacios para conversar, presentar e influir, ¿no? Sobre otros profesionales. Y también mi lado B, que es poder, también desde otro lugar, desde el arte, provocar alguna emoción cantando, ¿no? Pero más allá de eso, yo quiero plantearles ahora y a lo largo de esta presentación qué tienen en común la aviación, las carreras de motos, los ascensores, los bomberos y la dirección orquestal. Son 5 cosas que aparentemente están muy inconexas, pero vamos a ir tocando distintos ejemplos y relacionándolo con la ciberseguridad. Y antes de entrar en cada uno de estos ejemplos, voy a recordarles una película que no sé si la habrán visto. Voy a dejar de compartir y compartir de nuevo porque creo que no toqué el botón de... a ver. No sé si van a escuchar el audio, pero si no lo escuchan, no se preocupen. Les voy a recordar esta película, que es del año 2000. Sí, creo que no se escucha, no hay problema. La familia de mi novia, o Meet the Parents en inglés, una película en la que en esta escena Robert De Niro, que hace de suegro de este otro personaje, le habla del círculo de confianza. Entonces le dice, o estás dentro del círculo de confianza o estás fuera. Una vez que estás fuera no puedes volver a entrar. Bueno, en esta idea del círculo de confianza nos encontramos mucho cuando hablamos de seguridad, porque históricamente, y hasta hoy podríamos decir, se ha construido toda la arquitectura pensando en perímetros. Entonces, o estás afuera o estás adentro. Y hay una idea de confianza en base a esa ubicación. Si el elemento que quiero proteger, el usuario, el dispositivo, está dentro de mi perímetro, confío. Y hasta le puedo dejar hacer cualquier cosa ahí adentro. Si está fuera, desconfío. Este modelo de seguridad, que bueno, Iván, que ya pudiste solucionar el tema del audio, que puedas escuchar. Este tema es como se ha construido la arquitectura de seguridad hasta el día de hoy, pero hoy ya no sirve. O sea, hoy ya no hay perímetros claros, hoy la gente está, como ustedes saben, trabajando desde cualquier parte, e inclusive los recursos a donde se acceden ya no están en el data center on-premise, sino que están dispersos por el mundo también, están en la nube. Con lo cual, no hay perímetros fijos y hay que construir capacidades o controles de seguridad que puedan prevenir, detectar y responder ante amenazas que van a ocurrir en todas partes. Entonces, ahí dice Alejandro, el círculo de confianza. A ver, vamos a leer el comentario. Deja de ser círculo. Correcto, ya no es un círculo, no podemos cerrarlo, ¿no? Y de lo que se está hablando mucho hoy en día, a raíz de esto, es de un nuevo paradigma, que es el de la confianza cero. Que a mí, poniéndome un poquito filosófico y lingüístico, diría que es una hipérbole. No sé si recuerdan cuando estudiaron las figuras retóricas,
la hipérbole es como una exageración. O sea, la confianza cero es un paradigma, pero que es inalcanzable, es utópico. O sea, no se puede crear un ambiente de confianza cero. Se puede eliminar el exceso de confianza tanto como sea posible. Y eso sí es bueno. Hoy estamos en un otro escenario en el que hay demasiada confianza en qué le permito hacer a un usuario, un dispositivo o a una aplicación, cómo interactúa con otros sistemas o bases de datos, y esa permisividad por no tener políticas restrictivas son el caldo de cultivo para que los actores maliciosos, que es una nueva forma de llamar a los cibercriminales, que no les podemos decir hacker, ¿no? Porque los hackers hay buenos y malos. Entonces, toman provecho de ese exceso de confianza y hacen los desastres que hacen. Entonces, hasta acá, lo primero que quiero decir en términos del talento y de la formación es que históricamente ciberseguridad se resolvía con un conocimiento meramente técnico y el rol de aquel que implementaba la seguridad es más bien un rol de guardián, ¿no? Y en general de poner obstáculos, de evitar, porque claro, si yo soy responsable de proteger algo, bueno, construyo una guarida impenetrable y va a estar muy seguro, pero el problema es que nadie va a poder hacer nada, ¿no? El negocio no funciona si yo pongo demasiados obstáculos. Y ahí se genera ese equilibrio tan complejo entre control, pero sin entorpecer el negocio. ¿Me siguen? ¿Vamos bien hasta ahí? No se puede hablar correctamente de confianza cero. Es un arma de doble filo, puede detener algunos procesos, debe haber un equilibrio. Me dice Álvaro, gracias por el comentario, Álvaro. Efectivamente, por eso hice la aclaración de esta hipérbole, ¿no? De que no se puede llevar a un extremo porque es prácticamente utópico. Y también está el elemento humano. En una estrategia de seguridad tenemos tecnologías, procesos y personas. Y las personas somos seres confiantes. Y eso no va a cambiar nunca. Es por naturaleza. No le puedes decir a alguien que sea un escéptico, que desconfíe de todo, para estar más seguro. Sí lo podemos educar, alertar de ciertas situaciones, crear una conciencia y un hábito de seguridad, pero en algún punto el usuario confía y depende de esa confianza en el otro para poder hacer su vida y hacer sus negocios. Entonces, bueno, la pregunta que nos hacemos ahora es, bueno, ¿qué es la ciberseguridad entonces hoy, en 2021? Y para esto los voy a invitar a hacer un ejercicio muy rápido. Si escanean este código QR con sus teléfonos, van a encontrarse con una pregunta, que es, ¿qué significa para ustedes? ¿Qué les viene a la mente en palabras? ¿Qué palabras les vienen a la mente sueltas? ¿No? Les doy una, por ejemplo, malware. No sé, así como esas pueden escribir varias, pero palabras individuales. Y vamos a construir una nube de palabras entre todos nosotros. Así que los invito a que levanten este código, deberían estar viendo esa pregunta y ahora les voy a ir mostrando cómo se construye eh, el mapa mental de conceptos, ¿no? Ahí me dice Alejandro lo de la triada, ¿sí? Por supuesto, confidencialidad, integridad, eh, disponibilidad, hacker. Bueno, pero si pueden usar el código QR, mejor. Y yo ahora voy a ver cómo se van construyendo y se los voy a compartir acá. Un segundo. Ahí deberían empezar a ver en mi video, en la imagen de mi video, cómo se construye esta nube de palabras. Miren, fíjense. Ataque, phishing, sombrero gris, Nosotros ransomware. seguimos viendo las diapositivas. Y en mi video no ves. En tu video sí, es Ahí verdad, Sí, es sí. en el cierto. Ahí. video. Hice un truco, no se lo esperaban. Bueno, confidencialidad, malware, confianza, firewall, amenaza, encriptación. Fíjense cuántas cosas, ¿no? Aseguramiento, ransomware, bueno, espionaje, hacking, cuidar datos, integridad, nube. Bueno, muchas cosas. Y esto, ¿por qué hago este ejercicio? Que yo sé que es muy simple, puede ser hasta trivial,
pero porque cuando uno habla de ciberseguridad frente a un cliente, el cliente puede estar pensando en 1000 cosas distintas, ¿no? Entonces, ese es el punto primero que hay que atender. ¿En qué está pensando el cliente? ¿No? ¿Qué significa ciberseguridad para el cliente? Eh, y cuál entonces es la respuesta que está buscando. Esta es mi definición, porque cuando uno busca en Google ciberseguridad, generalmente aparece una definición más bien orientado a la seguridad como elemento, digamos, tecnológico, ¿no? Dice la ciberseguridad es el conjunto de herramientas tecnológicas para proteger activos digitales, algo así, es lo que suele uno encontrar en Google. Pero en esa definición se pierde algo que es esencial, y a mí me encanta reflexionar sobre esto, que viene ya del origen de la palabra seguridad. ¿Alguien se preguntó qué significa la palabra seguridad? Ya sé que todas la usamos y la conocemos, pero ¿qué significa? Viene del latín, que es securitas. Y securitas, por definición, es una cualidad. Es la cualidad de andar sin cuidado. ¿No? Puede ser novedoso esto que les digo. A mí me resultó novedoso. Cuando busqué, me encanta buscar la etimología de las palabras. Digo, seguridad es la cualidad de andar sin cuidado. Yo me siento seguro. Entonces, ¿qué es la ciberseguridad? Bueno, sería la cualidad de andar sin cuidado en un ambiente digital, ¿no? Eh, y esa cualidad se logra empleando procesos, tecnologías para minimizar el riesgo. Por eso en esta definición trato de combinar las dos cosas. Esa ciberseguridad es entonces algo que quiero lograr, que es esa confianza digital, esa cualidad de andar sin cuidado en un ambiente digital, empleando procesos y tecnologías para minimizar el riesgo cibernético. Y traté de ser muy cuidadoso en cada palabra, en cada verbo, porque minimizar es el verbo correcto. No puedo eliminar el riesgo, no puedo prevenir el 100%. Entonces, traté de que en esta frase abarquemos de forma muy correcta la realidad de la ciberseguridad. Pero, por supuesto, de acá se desprenden miles de formas y de temas. Y de hecho busqué en Google dominios de la ciberseguridad y aparecen varios gráficos interesantes. Este es uno de los que más me gustó, eh, que lo creó este tal Henry Young. Ahí le doy crédito a él. Y fíjense qué bien que ordenó. No todo, ¿no? Pero creo que es un buen ordenamiento de los grandes dominios de la ciberseguridad. Fíjense que acá aparece la idea de frameworks, o sea, una hoja de ruta, un marco de referencia, que sería la traducción de framework, que me dice qué es lo que yo debería hacer para poder lograr ciberseguridad, y ahí aparecen varios, el de NIST, el de ISO, el framework de Mitre, que está más del lado del atacante. Bueno, también tenemos la arquitectura, que es un espacio bien grande. Fíjense dentro de Security Architecture la cantidad de cosas que hay. Protección de datos, el diseño de la red, que tiene que ser seguro, la criptografía, la seguridad en la nube, el control de acceso, ingeniería segura, bueno, muchas cosas ahí adentro. Pero por otro lado, por ejemplo, está el compliance, ¿no? Que acá donde lo ponen, bueno, por algún lado ponen el compliance dentro de Enterprise Risk Management, creo que está. El governance, cómo hago un buen gobierno de la ciberseguridad para asegurarme que la cosa funcione como yo definí los objetivos. Y ahí están las regulaciones, las leyes, las políticas, el involucramiento de los ejecutivos, ¿no? La educación del usuario es otro ámbito. Bueno, no voy a pasar por todo esto, pero fíjense qué amplio que es el panorama y cómo esto abre carreras de educación distintas. Tal vez el ámbito más tradicional de desarrollo es dentro de Security Architecture, ¿no? O dentro de la parte de compliance también hay mucha educación. Pero hay otros temas que son igualmente importantes o más importantes, que hoy recién se están desarrollando los programas de formación para crear esos perfiles de profesional que hacen falta para una buena governance, para un
una gestión de la operación de seguridad. Esta parte está en amarillo claro para poder responder ante incidentes. Entonces, es bien heterogéneo el ambiente y esto está cambiando todos los días. Y otro gráfico que encontré que me gustó bastante es este. Lleva tiempo entenderlo, pero me gusta porque hace relaciones entre cada uno de los conceptos, ¿no? Por ejemplo, en el mundo de los recursos que tengo que proteger, tengo personas que realizan o llevan adelante procesos utilizando tecnología dentro de un ambiente para producir resultados para el consumo, para traer los outcomes deseados, ¿no? Y todo esto alineado con una misión organizacional y bueno, y todo esto lo va vinculando con el elemento de la seguridad, la postura de riesgo, cómo evalúo mi postura, current security posture, utilizo herramientas de monitoreo para saber cómo estoy, entiendo cuáles son los gaps, tomo acciones correctivas. O sea, está muy bien este gráfico porque nos dice desde un ámbito más de gestión la interdependencia que hay entre todos estos dominios. ¿Los mareé demasiado con todo esto? ¿Algún comentario? ¿Los sigo teniendo ahí sintonizados? Hagan preguntas. Me gusta, de entrada hubo algunos comentarios y quiero que sigan en esa tónica. Avanzando un poquito más, otra definición o ecuación en este caso fundamental es, bueno, el riesgo, que ya apareció un par de veces, lo mencioné. ¿De dónde surge? El riesgo surge de una combinación de varios elementos. Básicamente, los principales son 4. La existencia de vulnerabilidades, la existencia de una amenaza que toma provecho de esa vulnerabilidad, la probabilidad de que en mi ambiente, mis recursos, mis datos, lo que sea, se enfrenten a esa amenaza que explota esa vulnerabilidad. Y por último, ¿cuál es el impacto que genera? Porque si el impacto es cero o tiende a cero, en términos, no sé, pierdo este dato, o desde el punto de vista de disponibilidad o de integridad o de lo que sea, ¿qué costo me genera? Si es muy bajo, entonces toda esta ecuación me da poco riesgo, no me preocupo por eso. Y por supuesto la ciberseguridad en el sentido de los elementos que voy a implementar para controlar todo esto, está como en el denominador, ¿no? Es todo lo que me permite ir mitigando ese riesgo para que la ecuación resultante me dé, si lo pudiéramos medir en un valor, bueno, un valor bajo. Esto es muy conceptual. Ahora, hay muy pocas empresas que hoy están en condiciones de ponerle un valor a esto. Poder medir bien el impacto, poder medir bien la probabilidad, poder medir y llevar control de todas las vulnerabilidades y mitigarlas. Entonces, esta ecuación está muy bien conceptualmente, pero en la práctica es muy difícil de llevar adelante, ¿no? Pero hay que hacerlo. En definitiva, no hay que abandonar esta tarea. Yo leí en un libro, me gustó mucho, que se llama Cómo medir cualquier cosa en ciberseguridad. En realidad estaba en inglés, How to Measure Anything in Cybersecurity. Y te decía que como es muy difícil a veces ponerle un valor a estas cosas, hay que hacer aproximaciones. Y es preferible trabajar con aproximaciones que abandonar la tarea. Entonces yo puedo decir alto, medio, bajo en probabilidad o en impacto y empezar a trabajar con ecuaciones que permitan identificar qué cosas me generan un riesgo alto, medio, bajo, un impacto alto, medio, bajo, etcétera. Y con eso se puede trabajar para que al final, en todo el proceso de comunicación al negocio, yo pueda decir, esta es nuestra situación. Y como este riesgo es alto, entonces tenemos que hacer esto y necesitamos invertir y todo lo demás. Para sacar a la ciberseguridad de ese lugar en el que muchas organizaciones está reducido, que es a gente técnica que implementa cosas que la gente de negocio no entiende bien por qué y cada vez les duele más poner plata en eso. ¿Me siguen? ¿Estamos bien? Sí, pueden usar los dedos también, pulgares, para arriba, para abajo, acepto todo, ¿eh? Bueno, ahí Alejandro me dice que vamos bien, gracias, Fermín, perfecto. Bueno, toda esta discusión hoy en día se ordena también en distintas conversaciones y tendencias. Acá elegí algunas,
no es exhaustiva la lista, pero dentro del mundo de la infraestructura, de la seguridad de infraestructura, esto está en pleno cambio y discusión. El mundo de seguridad en la nube es tal vez de los que están más alboroto. El tema que ya mencionamos de Zero Trust. El mundo de seguridad en aplicaciones. Un mundo que es crítico, pero todavía no tiene tanta atención, que es el de seguridad en ambiente ICS, ¿no? Industrial Control System o de seguridad IoT, porque claro, ahí cualquier afectación es disruptiva. Se cae la operación de, por ejemplo, de una planta de energía, imagínense que eso es dramático comparado con la pérdida de un dato. Entonces son 5 dominios en los que entran en juego arquitecturas y respuestas tecnológicas distintas. Muy duras las empresas para aceptar nuevas implementaciones en seguridad, dice Fernando. Bueno, sí, esto es parte de lo que decíamos de la cultura. Hay que romper primero con una mentalidad que quedó en el pasado. Lo primero que tienen que entender es cómo cambió el mundo y que hay una urgencia. Hay que ver el vaso medio lleno, ¿no? Y en esta situación post-pandemia, en donde cambió todo de golpe y la gente trabaja desde sus casas y todo lo demás, hay que tomarlo como una oportunidad única para hacer los cambios de arquitectura necesarios para hoy y hacia adelante. Las decisiones que no tomen hoy bien van a implicar que las empresas sigan operando con un nivel de riesgo inaceptable. ¿Sí? Todas las estadísticas apoyan esto. El nivel de amenazas, de incidentes y de riesgo aumentó drásticamente durante la pandemia. Y me pregunta Jesús cuáles son los principales riesgos que enfrentan las instituciones financieras. Bueno, las instituciones financieras tenemos 2 tipos, ¿no? Las más tradicionales, los bancos tradicionales y las fintech. Los bancos tradicionales, uno de los grandes temas que tienen es justamente cargar con todo un bagaje de arquitectura, de negocio y tecnológico muy tradicional, ¿no? Y que tiene que cambiar, porque ya se les están yendo las cosas a la nube. Sin embargo, siguen operando con un diseño legacy, un diseño antiguo. Entonces tienen que luchar contra esa transformación. Y por otro lado, las fintech son mucho más ágiles, tienen menos aversión al riesgo, y creo que se logran adaptar más rápido, ¿no? Y tal vez son más efectivas en construir capacidades de seguridad de forma más dinámica. Por otro lado, como a veces son empresas más jóvenes y más chicas, no tienen toda la estructura tradicional de un banco desde el punto de vista de seguridad. Entonces, todo tiene sus pros y sus contras, ¿no? Pero en términos de riesgos también, obviamente están en el ojo de la tormenta, porque si hay un tipo de empresa a la que se busca atacar, en general es el sector financiero, porque los cibercriminales van a hacer sus esfuerzos en donde mayor rentabilidad tengan, ¿no? Funcionan como una empresa. Entonces, si tengo que elegir a quién atacar y ataco a aquel al que le puedo producir un daño mayor que me permita capitalizar más mi ataque. Especialmente en los ataques como que están muy de moda ahora, que son los extorsivos, ¿no? El ransomware. Si yo paro la operación de un banco, lo puedo extorsionar por mucho dinero porque no puede parar. Ahora, si yo trato de extorsionar a una empresa de otra industria que no es muy tecnológica, bueno, tal vez no logre un objetivo de capitalizar ese ataque. ¿En qué momento diremos que la empresa ya es segura? Bueno, yo diría que nunca, porque esa pregunta lo plantea como algo absoluto, ¿no? ¿Estoy seguro? No existe, estoy seguro. Puedo decir, tengo un nivel aceptable de control del riesgo. Pero yo sé que la pregunta igual se hace, ¿no? Un ejecutivo de una empresa le debe preguntar a su gente de seguridad, ¿estamos seguros? Es una pregunta que parece muy simple, pero la respuesta no es binaria. ¿Estamos o no estamos? A veces hay que dar una respuesta binaria igual, ¿no? Hay que decir, sí, estamos seguros, o no estamos seguros para lograr que nos sigan ayudando a evolucionar en los controles necesarios, ¿no?
no hay nada seguro en el mundo hoy en día, Juan, me dice Iván. Estamos de acuerdo. Bueno, miren el ecosistema de fabricantes de ciberseguridad que hay hoy en día. No sé si lo habían visto puesto así, ¿no? Y a propósito se ve bien complicado. Hoy hay alrededor de 3.000 fabricantes de ciberseguridad en el mundo. Por supuesto que esos 3.000 hay solo unos cuantos, tal vez 100, que son bastante relevantes, y un puñado que son los más importantes, los líderes del mercado, entre los que está Cisco, ya que estamos paso a aviso, ¿no? Ahora, esta fragmentación es muy compleja y le genera un dolor de cabeza al cliente. Porque si yo me pongo en el zapato del cliente y digo, tengo que proteger mi empresa y tengo que elegir en qué invertir, en qué controles tecnológicos, y me encuentro con todo este ecosistema, digo, ¿y qué sé yo qué es lo mejor para mí? Entonces, esta heterogeneidad es compleja y no ayuda a la seguridad. Y estamos viendo una tendencia de consolidación. De hecho, en el futuro van a haber menos. También a su vez los grandes se van comiendo a los chicos, comiendo en sentido de que van absorbiendo, innovando. Cisco es uno de los vendors que más invierte en ciberseguridad y compra empresas que hacen cosas muy bien, pero con el objetivo de integrarlas dentro de una plataforma única, porque si en realidad compramos cosas sueltas, seguimos alimentando la complejidad para el cliente. Y estas categorías de soluciones que no se llegan a leer, pero dice, por ejemplo, seguridad de red e infraestructura, gestión de acceso y de identidad, inteligencia de amenazas, seguridad de mensajería. Bueno, son formas de ordenar las soluciones de acuerdo a los problemas que intenta resolver. Y fíjense, hay como 18 categorías, ¿no? Entonces, en definitiva, volviendo a la idea de formación y de talento, el otro perfil que tiene el profesional de la seguridad, además de ser guardián, es tecnólogo. Es una persona que tiene que entender mucho de múltiples tecnologías. Entonces, en general, hoy nos encontramos con profesionales que son mayormente guardianes o tecnólogos, y esta definición la estoy tomando prestada de Deloitte, que hizo un estudio sobre el perfil de los profesionales y los ordenó en 4 categorías. Estas son las 2 primeras, ahora les voy a contar cuáles son las otras 2, que es hacia donde más tienen que evolucionar. Si miramos el mundo de forma muy macro, creo que una de las formas más interesantes de verlo es siguiendo el reporte del World Economic Forum, el Global Risk Report. Y es importante esto porque lo que nos está diciendo es que dentro de los principales 10 riesgos globales, de lo que sea, estamos hablando de problemas ambientales, geopolíticos, ya aparecen hace unos años los ciberataques y los fraudes relacionados con la informática como 2 de los 10 riesgos más importantes para operar en negocios en el mundo. Entonces, que aparezca esto en este nivel de importancia, en un reporte tan global, pone una alerta muy grande en la agenda C-Level. O sea, un CEO, un CIO, un CFO, un COO, que suelen consumir este tipo de información para entender en qué mundo están funcionando, cuando ven que ciberataques está en el top 10, debería quedarse pensando qué están haciendo en su organización para prevenir o controlar este tipo de riesgo. Y otra cosa que se está viendo es que si bien todo el tiempo hablamos de ciberseguridad en un entorno de informática y que me robaron el dato y qué sé yo, no nos olvidemos que no hoy, sino ya hace varios años atrás, creo que en 2006, si mal no recuerdo, se generó el precedente de cómo desde un ciberataque se puede desmantelar el funcionamiento de una empresa, en este caso una central de enriquecimiento de uranio en Irán, ¿no? Este es el famoso Stuxnet, habrán escuchado hablar de este caso. Esto fue un ataque a nivel nation state, ¿no? A nivel geopolítico. Dijeron, Irán está enriqueciendo uranio
en esta planta y en vez de enviar a James Bond y destrozar todo, sembraron un malware. Ese malware empezó sigilosamente a instalar el código malicioso en las máquinas, en las HMI que manejan las centrifugadoras, que es parte del proceso de enfriamiento del uranio, y las rompía. Entonces la gente acá se miraban, ¿qué pasa que se rompen las centrifugadoras? Bueno, terminaron rompiendo la capacidad de producción de esta planta, ¿no? Entonces acá estamos abriendo otras conversaciones que tienen que ver con el ambiente geopolítico, pero cómo están utilizando ya la herramienta ciber como una forma de ciberguerra, ni más ni menos. Y este es un precedente mucho más reciente, que a mí me dejó así como perplejo, porque es la primera vez que se da una respuesta misilística, digamos, a un ataque cibernético. O sea, Israel detectó que acá había, en este edificio rojo, que ya no está más, había unos ciberactores que estaban haciendo un ciberataque a Israel, ¿no? En el Hamas. ¿Y qué hizo Israel? Envió un avioncito con unos misiles y volaron el edificio y exterminaron todo ese centro de operación. Entonces esto es una alerta porque esto ya era factible que ocurra porque en la Constitución, depende de los países, está escrito, ¿no? Que se puede responder a un ciberataque que se considera un acto de guerra con cualquier medida que excede lo ciber. Y bueno, esta es una prueba real de que eso sucedió. Acá me pregunta Carlos si como profesional de seguridad debe solicitar servicios de empresas especialistas o defender a la empresa usando herramientas diversas. Es una buena pregunta y creo que la tendencia, como en general las organizaciones no tienen suficiente recurso propio para poder hacer todo, hay una tendencia creciente en apoyarse en servicios externos, tanto de monitoreo, por ejemplo, un SOC tercerizado, o servicios que tienen que ver con respuesta ante incidentes cuando la cosa se pone fea, o inclusive el mundo de los ciberseguros, ¿no? Que cuando sufro una brecha, alguien me pague ese seguro por el incidente. Entonces sí, hay un crecimiento en ese tipo de servicios y tener como estrategia apoyarme en servicios de terceros puede estar muy bien visto, ¿no? No necesariamente la mejor respuesta es construir todas las capacidades on-premise. Gracias por las preguntas, me encanta que estamos ahí interactuando. Y bueno, estamos diciendo muchas cosas acá, no nos olvidemos que estamos todavía, ¿no? Pero tuvimos todo este quiebre que generó la pandemia y otra película que me parece que refleja el sentimiento de todos los que se dedican al mundo de IT y de seguridad cuando empezamos a atravesar esta situación es esta película. Fíjense si la recuerdan, ¿no? Este es el momento de la película que se llama o se conoce como el salto de fe, donde Indiana Jones tiene que dar un paso al vacío, ¿no? Y bueno, descubre que había un camino ahí. Yo creo que esa misma sensación es la que atravesaron los profesionales de tecnología, porque en esto de que todos se vayan a trabajar en su casa, nadie estaba preparado, muy pocas empresas estaban preparados. De hecho, puedo decir que Cisco es una de las empresas que sí estaba muy preparada porque por diseño ya hacía una década que habíamos creado la cultura y las herramientas para trabajar desde cualquier parte, pero esa es la minoría o la menor parte de las empresas. ¿Y a qué me refiero con este salto de fe? Que la verdad, las empresas pudieron seguir funcionando, pudieron continuar, ¿no? Tener continuidad de negocio, pero a costas de un riesgo aumentado. Eso hay que decirlo bien claro. Y si los decisores de las empresas no saben que están operando en un riesgo aumentado, ahí tienen un gran problema, no reconocer esto. Por eso hay una urgencia en ir reacomodando los controles para poder tener un nivel de gestión de ese riesgo aceptable
para el nuevo ambiente que es totalmente distribuido. Las empresas, dice Álvaro, pusieron al 100% a prueba por lo que se venían preparando por años. Sí, sí, una cosa es la teoría y otra cosa es lo que nos pasó. Y en general la gente de Haití suelo decir que se puso la capa de héroe porque demostró que era posible y demostraron qué importante que era Haití para las empresas. Pero también hubo muchas que se dieron golpes muy fuertes porque en esta operación continua a todo riesgo tuvieron incidentes muy serios, ¿no? Algunos nos enteramos y la mayoría no nos enteramos. De hecho, según el FBI, solo el 10% de los incidentes se denuncian. Todo el resto no nos enteramos. ¿Me siguen escuchando bien? Porque acá están cortando el pasto y estamos poniendo a prueba la reducción de ruido de Webex. Ustedes me Está dirán. bien. Se escucha perfecto. Sí, No se escucha nada de fondo. Bueno, funciona entonces. Pues está bien fuerte el ruido. Bueno, yo les comenté que iba a hacer algunas comparaciones con el mundo de la aviación, con el mundo de las motos, etcétera. Este personaje que ven acá es un piloto, es médico también, es actor, es productor y es cocinero. O sea, es una persona realmente muy polifacética. Y yo le escuché a él en una presentación contar varias experiencias que tienen que ver con esta idea del riesgo, ¿no? Y de lo que significa una buena gestión del riesgo. De hecho, este es el piloto que venía alertando sobre lo que terminó siendo una tragedia en Argentina en un vuelo de una aerolínea que se llamaba LAPA, que es cuando volaban con alertas, ¿no? Se van naturalizando las alertas cuando no tenés los procesos para poder saber bien qué hacer y terminó generándose un accidente fatal. Y una de las cosas que mencionaba Enrique Piñero es el modelo del queso suizo, que es el modelo histórico en el que se basa la seguridad en la aviación y también en otros sistemas. Lo podemos extrapolar a la ciberseguridad. El modelo de James Reason, que es el modelo conocido como el queso suizo, plantea que la seguridad se construye en capas, ¿sí? En el mundo del ciber se habla mucho de la defensa en profundidad o defense in depth, que tiene que ver con esto, varias barreras, pero lo que hay que entender es que todas las barreras son falibles, no hay barreras infalibles, y lo que hay que evitar es que se alineen los agujeros de esas fetas del queso, ¿no? Entonces, en el modelo original y llevado a la aviación, tenemos temas organizacionales, tenemos temas de supervisión que tienen que ver con personas, tenemos precondiciones para actos inseguros, por ejemplo, un piloto alcoholizado, que no debería ocurrir nunca, o un piloto mal dormido, y tenemos finalmente los actos inseguros. Todo esto cuando se alinea genera el accidente. Lo mismo pasa con COVID, ¿no? Nos vienen diciendo que usar la máscara, que lavarse las manos, que vacunarse. Bueno, todos son fetas, pero ninguna es infalible. De lo que se trata es de mitigar al final el riesgo lo más posible. Y si lo llevamos al modelo ciber y lo queremos reducir a la mínima expresión, podríamos decir que tenemos que lograr estas tres grandes cosas. Detener la entrega de la amenaza, que va a venir por algún medio, generalmente por mail o navegando. Detener la infección una vez que esto se instala en un lugar y intenta propagarse, pero eso no significa que ya es una brecha. La brecha es cuando luego de esa infección el ataque logra su objetivo, que el objetivo podía ser extorsionarte, después descifrar los datos, puede ser robarte la información sin que te enteres para venderla en la dark web, podrían ser muchas cosas, o podría ser destrucción de servicio, simplemente. Un denial of service es una forma. Entonces, son tres situaciones distintas, entrega, infección y brecha. Pero claro, este modelo lo podemos expandir a muchas capas y por lo general se suele hablar de un modelo de ataque llamado el kill chain, que es una versión mucho más granular de esto y que se alinea con el modus operandi del atacante. O sea, ¿qué es lo que hace un atacante?
para llevar a cabo su objetivo? Bueno, sigue una serie de pasos o de etapas que son siempre las mismas, independientemente de la herramienta que use y del tipo de ataque que esté generando. Entonces, volviendo a este personaje del que traje a colación, acá aparece el tercer perfil, que es el tipo de perfil más necesitado hoy en día en seguridad, que es el del estratega, ¿sí? Un estratega tiene ya una formación en gestión de riesgo, entiende la tecnología, entiende las protecciones, los controles, pero entiende cómo crear una estrategia alineada al negocio. Y este tipo de perfil es más escaso y recién ahora se están viendo formaciones, programas de formación formales para crear este tipo de perfiles que son los que deberían ocupar roles jerárquicos tipo CISO en las organizaciones. ¿Me siguen bien? Ya nos quedan, estamos en la recta final, ¿no? Vamos bien, ahí me dice Alma. Perfecto. Hablando de motos, ¿qué tienen que ver las motos con todo esto? Bueno, este que está manejando esta moto no es una foto de Google que busqué por ahí. Este es Ghassan Draibi, es el director de ciberseguridad de Cisco en Latinoamérica, es mi manager. Y en un pasado no muy remoto tenía este hobby, ¿no? De hacer MotoGP. Eh, y conversando muchas veces con él encontramos esta gran analogía, ¿no? Que tiene que ver con que la seguridad hoy tiene que ser un habilitador del negocio. Y cuando pensamos en la seguridad, como en esta moto, ¿no? Los frenos, el sistema de control que tiene, todos esos elementos activos y pasivos de seguridad, ¿para qué sirven? El freno en realidad está pensado para poder acelerar, ¿no? Y ahí hay un cambio de mentalidad. El freno no es para frenar, el freno es para poder acelerar. O sea, si yo no tengo freno, no voy a acelerar nunca. Y esto, que parece medio un juego de palabras, es la forma en que tienen que desarrollar las estrategias de seguridad las empresas. Construir los controles necesarios para que la empresa, la organización, con la actividad que sea, pueda moverse en la dirección que necesita, con la velocidad que necesita, pero sin tomar un riesgo inaceptable. Y por eso se empezó a hablar más en estos últimos años de una palabra muy importante que es la resiliencia. O sea, ¿cuál es el fin último de la seguridad? Crear resiliencia. Resiliencia significa que te vas a caer, ¿no? Pero tenés que sobrevivir. Por eso acá Ghassan utiliza elementos como la rodillera, la codera, un traje especial, porque eventualmente le pasa esto que se ve en la foto. Ese es Ghassan que se cayó, ¿no? Pero sobrevivió. Creo que alguna vez se rompió algún dedo, pero bueno, sobrevivió y tal vez tuvo algún aprendizaje en esa caída. Ese es el rol de la seguridad, pero esto que parece obvio para algunos de ustedes o para los que estamos en el tema, todavía hay una fantasía en el mundo, digamos, la gente que está fuera del tema de seguridad, de que seguridad, es la pregunta anterior, ¿no? ¿Estoy o no estoy seguro? ¿No? Como algo binario. Si, por qué me pasó esto si yo había puesto el firewall? No, bueno, eso es un elemento que cumplió su función, bien o mal, pero es parte de una estrategia que tiene que garantizar la capacidad de caerse y sobrevivir. Y algunas experiencias, bueno, hablando de ascensores, ¿qué tiene que ver con el ascensor? Les dije que era uno de los temas que iba a traer. Esto es una foto que saqué yo de un ascensor real, ¿sí? En un edificio bastante antiguo y que tenía este letrero, ¿no? Y me dejó pensando que en atención a que existen escaleras, el uso de este ascensor se hace bajo la exclusiva responsabilidad de cada pasajero, sin que el propietario responda por daños de cualquier índole que puedan producirse por su uso. Bueno, varias cosas que surgen de acá. Lo más importante es una falsa eh, percepción del riesgo. O sea, el ascensor, para todas las estadísticas, es siempre más seguro que usar las escaleras. La probabilidad de lastimarte o morirte
en escaleras es varias veces más alta que tomando un ascensor, según las estadísticas mundiales. Entonces, este cartel me está advirtiendo de un riesgo, me está imponiendo la idea que es peligroso subirme al ascensor, cuando en realidad es más peligroso tomar la escalera. Además hay cuestiones legales acá, ¿no? Y fíjense qué poco amigable que es el cartel, ¿no? Porque está poniendo desligándose de una responsabilidad que en realidad creo que no se pueden deslindar de esa responsabilidad. Un engaño, básicamente. Pero me dejó pensando en cómo hoy en día uno de los grandes problemas es la falsa percepción de riesgo, ¿sí? Para bien o para mal. Y la historia del ascensor tiene mucho que ver con la seguridad porque hubo un personaje que se llamó Otis. Yo conté esta historia varias veces y si alguno de ustedes estuvo en alguna de esas charlas, me escuchará repetirlo ahora, pero este señor, que lleva el nombre de una marca muy conocida de ascensores, eh, inventó un dispositivo de seguridad que frena el ascensor en caso de que se corte el sistema, ¿no? Ese sistema inercial que diseñó allá por 1850 en realidad, es el mismo que hoy se sigue conceptualmente usando en todos los ascensores. E inclusive hizo una demostración en vivo en 1854 en Nueva York. Así que la idea de esto del ascensor de seguridad es que, fíjense cómo después de tantos años, hoy pasó a ser algo totalmente intrínseco. Nadie se pregunta cuando se sube en ascensor si eso no es seguro. Simplemente asume que es seguro. Y eso es porque la seguridad adquirió la característica de ser transparente para el usuario, ¿no? Que es parte de lo que hay que buscar hoy en día a la hora de implementar controles, que sean lo menos molestos y evidentes para el usuario. Bueno, llegando sobre el final, ¿qué tienen que ver los bomberos? Y acá otra anécdota, otra experiencia que traigo hablando con bomberos de un cuartel que conozco, que me es cercano, me contaban que hay un incendio. Uno de los grandes problemas que suceden es que alguien se da vuelta y dice, llamen a los bomberos, ¿no? Y esa persona a su vez se da vuelta y le dice a otro que llame a los bomberos, porque todos quieren ir a ayudar. Y así, entre 3 o 4 personas se van dando vuelta y diciéndole a alguien que llame a los bomberos. Bueno, la cuestión es que ahí me está diciendo algo de las preguntas. ¿Me sigue escuchando bien? Me apareció un cartelito por ahí. Me escucho bien, no hay problema. Bueno, la cuestión es que en muchos casos nadie termina llamando a los bomberos. Nadie termina llamando a los bomberos. Y esos primeros minutos son clave, ¿no? Entonces se termina prendiendo fuego la casa o lo que sea y se empiezan a mirar y ¿qué pasó que nadie llamó a los bomberos? Bueno, esto pone en evidencia la falta de un plan, la falta de una preparación para poder responder a este tipo de situaciones. Entonces, en eso, y acá pongo como talento el consultor, es importante empezar a tener una mirada mucho más amplia y prepararse para cuando todo falle, ¿no? Bueno, y para terminar, los últimos slides que quiero compartir, todavía abstrayéndonos un poquito más de toda esta discusión, lo que hay que reconocer es que más allá del ámbito profesional, estamos en un momento como sociedad, en el mundo, en el que estamos cada vez dependiendo más de lo digital. Y en esta dependencia, esta pirámide, que sí, yo sé que es muy utilizada, ¿no? La analogía del iceberg se utiliza para todo. Fíjense cómo históricamente uno tenía datos, esos datos constituían información, esa información generaba un conocimiento y a su vez todo esto producía una sabiduría. Pero en todo este proceso, el humano estaba de punta a punta, ¿no? Haciendo todo este procesamiento para llegar a la sabiduría. Hoy en día hemos creado algoritmos, ¿no? Que a su vez generan un análisis a gran escala, el Big Data,
creamos inteligencia artificial y todo esto produce hallazgos o insights. Y en base a esos hallazgos, nosotros tomamos decisiones. Entonces acá aparece un gran desafío que es el sesgo que nos puede traer el procesamiento de toda esta información llevado a cabo por sistemas digitales. Y ahí se abre todo un camino que es el de la ética, el de cómo se estudia el desarrollo del código para evitar que se impriman esos sesgos en el procesamiento a gran escala. Y el otro tema que surge acá es el de las fake news, ¿no? Y el de cómo podemos sembrar información que a su vez las personas tomen decisiones en base a esa información. Esto que ven acá es un gráfico, en realidad esta es la foto estática que tomé de una revista, en donde se ve cómo la opinión pública en los Estados Unidos sobre partidos políticos, acá no puse cuáles eran, pues no es lo que importa en esta conversación, pero de partido A, B, C, D, E, podemos ver, de acuerdo a la opinión en Twitter, cuántas personas en los Estados Unidos opinan de color anaranjado, rojo, verde o fucsia o violeta. Entonces esto es interesante, pero el tema es qué uso se le da, ¿no?, a esta información y cómo poder operar sobre esto termina influyendo, por ejemplo, sobre la democracia. Entonces estamos hablando de cosas que van a tener una importancia, ya tienen una importancia a nivel global, y esto a su vez abre el juego a que la ciberseguridad, lejos de ser solamente un tema que se concierne a proteger datos de una empresa, pase a tener una relevancia tal como la de proteger la democracia, como la de proteger la vida digital misma. Así que, en fin, como ven, he tratado de trazar una línea entre múltiples temas con el objetivo de ampliar las perspectivas que pueden tener ya ustedes sobre todo este asunto. Y vuelvo a decir, creo que todos los que están acá acompañándome y yo mismo tenemos una buena tarea, un desafío y una responsabilidad de ser parte, ¿no?, de seguir creando el talento que hace falta para lidiar con todos estos desafíos hoy y ni que hablar de aquí en adelante. Así que sin más, ahora voy a mirar un poquito las preguntas y no sé si nos queda algunos minutos para quedarnos o ya cerramos. Ahí sigo tus instrucciones, Gabriela. Podemos tomar unos minutos más como quien vemos alguna pregunta que aparezca. La verdad que han habido muchos comentarios. No veo demasiadas preguntas, pero es el momento si alguien tiene alguna pregunta para hacerlo. Yo aprovecho para agradecerte por esta sesión, Juan. Ha estado increíble. El chat del panel han estado súper dinámicos y creo que les ha gustado mucho los materiales, la sesión como tal. Acabamos ahí también de correr una encuesta que solemos hacer para ver cómo se han sentido con la sesión y qué temas les gustaría que tocáramos en una próxima oportunidad. Así que muchas gracias a todos los que han podido acompañarnos. No sé si por ahí, como mencionó Juan, tienen alguna pregunta. Nuevamente te agradezco un montón. A todos nos ha encantado la sesión y por supuesto que nos encantaría poder tenerte en una próxima edición del IPD Week. Así que yo aprovecho para dejar ahí ese momento. Te voy a robar la bolita solo un segundo para hacer Claro. unos anuncios. O Raquel, por favor, si me puedes ayudar pasándome la bolita. Creo que yo no soy el host en este momento, porque queremos hacer unos anuncios también. Ahí está, muchas gracias. Queremos Sí, hacer yo unos aprovecho anuncios. para comentar algo que es, a mí me gusta, nada, establecer contacto, ¿no? Y hoy en día, hoy eso es muy simple, así que los invito, si quieren conectar conmigo por LinkedIn o escribirme un correo directamente, jumarino@cisco.com. Estoy más que abierto a escucharlos y establecer contacto. Perfecto, yo tengo ahí, me parece que tus datos también los que nos compartiste, los voy a poner en el chat para que todos tengan tu cuenta de LinkedIn también. Esto es lo que me habías compartido, ahí lo estoy poniendo en el chat para todos, para que lo puedan utilizar. Y hay algunos comentarios, me parece, para ti también en el Q&A, pero aprovecho para mencionarles, y como una promoción también, que estamos arrancando con esta sesión y con muchos materiales más que vamos a hacer una campaña de ciberseguridad a la que estamos llamando Enseñemos Ciberseguridad. El reto es cerrar la brecha de talento en Latinoamérica. Dentro de ello, tenemos el objetivo, por supuesto, de desarrollar a nuestros profesionales y que lideren la protección de nuestras naciones y organizaciones en nuestra región, por supuesto.
en realidad en toda la región de habla hispana, porque tenemos también gente que nos acompaña de España el día de hoy. Queremos que se conviertan en expertos, ¿no? Que conviertan a sus estudiantes en expertos, que se puedan implementar todas estas soluciones que vemos, y para ello hemos creado herramientas y recursos que van a poder utilizar, y que si los que nos acompañaron el día de la actualización del programa vieron alguna de ellas presentadas por Ana Macluf, tenemos estos materiales a disposición de todos ustedes para que puedan utilizarlos. La campaña de ciberseguridad va a correr por todo lo que tenemos de todo este año fiscal. Hay recursos, presentaciones, decks, materiales, pósters, todo lo que puedan necesitar. Pero sabemos que para nuestros docentes, para nuestros instructores, eso no es todo. Así que también tenemos, y aquí aprovecho que tenemos a invitarlos a ver el podcast de ciberseguridad que hicimos, que estuvo Rebeca de la Vega liderándolo, y donde Juan también participó, por supuesto, hablando sobre el tema de ciberseguridad. Y este va a ser el primero de una miniserie de podcast que queremos hacer en español para nuestra comunidad. Ahí queda justamente el QR code para los que lo quieran ver. Si no, igual pueden entrar a Education Now y lo van a encontrar en Google Podcast, Apple Podcast, en Spotify tal vez, y van a tener ahí disponibilidad de verlo. El primero de la serie que vamos a crear, de la miniserie de podcast que vamos a crear. Y eso no es todo lo que vamos a hacer. Como mencioné, nuestra campaña en español, Enseñemos Ciberseguridad, vi con el hashtag CyberSmart. Tenemos los recursos, como el podcast. Vamos a crear, perdón, voy a regresar ahí. Vamos a crear un website que está pronto a ser liberado y que se los vamos a compartir en cuanto tengamos el lanzamiento, para que lo puedan utilizar, un website de ciberseguridad donde vamos a hablar de este tema y vamos a tocar muchos de estos materiales y recursos, todos en español, por supuesto, así como un workshop. Vamos a hacer un Gaby, no sé si ha sido solo de mi parte, pero yo he dejado de escucharte. ¿Me escuchas ahora? Sí, tal vez sea. Ahora sí. Ahora sí, Ay, pero ha habido perfecto. como un momento que se te oía moverte, pero no se te oía el audio. Oh, perfecto. Bueno, vamos a ver si se me escuchó. Si no, repito justamente esa parte. Porque dentro del marco de nuestro campaña de Enseñemos Ciberseguridad, vamos a hacer el workshop de Cloud Security, donde vamos a tener masterclasses, vamos a hacer una sesión de lanzamiento, sesiones de buenas prácticas y webinars con expertos también, para que podamos estar más preparados y nos sentamos listos de enseñar ciberseguridad en general, pero específicamente con el tema de Cloud Security, por supuesto que queremos darle esa nota. Así que vamos a compartir toda esa información con ustedes. Los lanzamientos se vienen muy pronto. Estén atentos a los espacios de Facebook de instructores, a los correos que mandemos, que vamos a compartir toda esta información con ustedes. Y todo esto, por supuesto, va a quedar en la grabación y lo vamos a compartir como recursos también para que lo tengan a la mano. Entonces, con eso, agradecerles a todos, agradecer nuevamente a Juan. No sé si por ahí ha aparecido alguna otra pregunta, Juan, que quieras, ver. Ahí estoy contestando, estuve Perfecto. contestando un poquito por el chat, sí. Yo muy contento de la interacción, porque hoy en día estamos virtuales, a veces uno se siente hablando al vacío, y hoy sí sentí que estaban ahí del otro lado escuchando, y eso me reconforta porque siento que fue valioso el tiempo para ustedes. Sí, no, muchísimas gracias. Creo que hablo por toda nuestra comunidad, Juan, al mencionar que la sesión ha sido genial y que todos la hemos disfrutado mucho, y seguramente vamos a sacar mucho de aquí para nuestras clases o para los espacios que nos toque compartir, sobre todo cuando tenemos que hacer awareness sobre ciberseguridad. Así que podemos todavía quedarnos unos minutitos más, pero en tal caso podríamos, Raquel, si no, cerrar la grabación. Nuevamente agradeciéndote, Juan, por esta sesión. Ha sido excelente. A todos les ha gustado un montón. Y a todos nuestros instructores de la comunidad, ya que es nuestra última sesión en español, desearles también felices fiestas, porque ya está seguramente, a menos que tengamos oportunidad de conversar por correo o alguna llamada, va a ser nuestra última sesión del año. Así que, pues, felices fiestas.